Miren, señores, en estos días el presidente estaba en su acostumbrada rueda de prensa que hace los lunes y le hicieron una pregunta que tenía que ver con el sector eléctrico y con lo que se conoce como la generación distribuida, o sea, la instalación de paneles en las casas, en los negocios, etcétera, como una manera de producir energía, producir con energía renovable y venderlos, consumir, autoconsumir y vender los excedentes a las concesionarias de distribución, a las sedes, a las distribuidoras. Dijo que se estaba elaborando un reglamento que la superintendencia tenía en proceso, que había anunciado las vistas públicas y ese tipo de cosas. Y en estos días ha habido unas discusiones al respecto. Y realmente lo que sucede es que la Asociación de Fomento, que se llama SOFER, de las energías renovables, promocionan, instalan y obviamente llevan una campaña que tratan de que eso se potencialice con fines correctos, de que se use más energía renovable, de que se cumpla con los objetivos que están contemplados en la ley 57.7, de que se bajen los efectos se reduzcan los efectos de gas invernadero, del efecto de cambio climático, la emisión de CO2, que se use la mayoría de fuentes renovables hasta, digamos, un 30% de la generación, hasta el 30%, todo eso está contemplado en la ley y todo eso está bien. Pero el problema es que aquí ha habido un esquema y se han instalado muchas energías renovables, tanto proyectos, plantas fotovoltaicas solares grandes como esas. Pues ha habido un problema con la medición neta, y es que cuando se diseñó eso, se establecía que la energía que tú inyectas a la red te iba a valorizar, se te iba a pagar al mismo precio que es la que tú le compras a la empresa concesionaria de distribución. Entonces, en el nuevo reglamento se está tratando de variar eso para corregir distorsiones que existían y que existen, que están en ella. Entonces ellos dicen que en un nuevo escenario de facturación neta, como es como se conocería, no medición neta, ¿verdad? Lo que dice el medidor bidireccional, tanto para acá como para allá, eso netea y te dice, bueno, las distribuidoras me deben, yo le suplí 50 kilos, ellas me lo venden a 10, yo se lo vendo a ella a 10. Y usted diría en sentido, pero está bien, eso es justo. Sí, pero eso es no conocer cómo opera la industria eléctrica ni cómo opera la tarificación. La tarifa está contemplada en la ley bajo unos criterios de una tarifa eficientemente, de una empresa eficientemente dimensionada, que tiene unos componentes y tiene unos componentes de costos por la generación, por la transmisión, por la propia distribución y pérdidas inherentes, porque la energía que se transmite por la línea genera calor y se pierde energía. O sea, los 5 que yo inyecto aquí no son los 5 que llegan aquí llegan, vamos a decir, 3 para ponerlo simple al usuario. Entonces hay 2 de pérdida que alguien tiene que pagarlo. ¿Quién lo tiene que pagar? El usuario. Por demás, hay una calidad que se requiere en todo el circuito, en toda la industria, que tiene que pagarla para que haya esa confiabilidad, que la tiene que pagar el usuario, que es el que produce los incentivos, el dinero que genera la industria para pagar aguas arriba a la distribuidora, los medidores, los postes, los cables, los camiones, el personal, los equipos de medición, las computadoras, todos los aspectos logísticos y de instalación, transformadores, igual a la empresa de transmisión de alta tensión y al generador que lo produce allá, sea fotovoltaico o sea convencional. Entonces, todas esas cosas se contemplan en la tarifa. Entonces, cuando tú se hizo ese reglamento, yo no era superintendente entonces, de medición neta, todo está muy bien, la generación distribuida no tiene las pérdidas de transmisión, no tiene las pérdidas de distribución asociadas, ni siquiera de la pérdida del transformador de generación en el in situ. Entonces, todas esas cosas están contempladas en la tarifa bajo la cual a ti te inyecta las distribuidoras. Sin embargo, tú no tienes esas pérdidas y esas pérdidas tú se las estás vendiendo a la distribuidora porque le vendes, si ella te vendía a 10, tú le vendes a 10, están contempladas en ese precio que tú le vendes. Entonces, eso no es correcto y eso fue lo que se puso.
Hay otros argumentos, bueno, bueno, también entonces cuando nosotros empezamos a hacer, a revisar la ley, se aprobó la ley 5707 en el 2007, yo decía, es que ahí hay cosas, se incluyeron incentivos porque el precio de los paneles solares hace más de una década han bajado casi en un 80%. Entonces, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación era extenso, pero ahora los precios que están ahora a esas tarifas, eso se recupera en meses, en días, eso no es posible porque en la industria eléctrica, por definición, es una industria que tiene unas características particulares. Es consumidora, time y consume mucho tiempo, los proyectos no se hacen de un día para otro. Toma tiempo, 3, 4 años instalar una planta, vamos a suponer 3. Y eso es tiempo, es dinero. Y eso se paga, porque se busca un préstamo y cada día tú pagas una tasa de interés, por un lado. Pero también es consumidora de grandes recursos. Todos esos proyectos de generación son préstamos grandiosos. O sea, esas son características que tienen que tenerse en cuenta. Ya para acá, eso se repaga inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede? Hay una parte que tiene que ver con la potencia. El usuario que consume por encima de 10 kilos paga una potencia a las distribuidoras en el sistema acá. Pero lo que pasa es que la distribuidora, además de que te dan un mal servicio, que no pasa, por ejemplo, con las concesionarias, por ejemplo, en Punta Cana, Valladolid, eso no pasa así. Pero, por ejemplo, acá, aparte de que te dan un mal servicio, también te cobran una tarifa que incluye las pérdidas de los que no pagan. Y a pesar de eso es ineficiente y tiene que ser subsidiada para el gobierno. Y obviamente cuando se le va a un usuario, bueno, que paga porque instala sus paneles, ellas se ven afectadas. Pero porque se le va un buen cliente que ahora le va a vender energía, pero cuando se la vende, entonces se la vende a un precio que no es al que le sale. Lo que debiera revisarse es porque, por ejemplo, la distribuidora paga la potencia, que es la energía firme que tienen los generadores, y ella instaló un transformador frente a tu casa para garantizarte que el 24 de diciembre o el 31 o el día de tu cumpleaños, que tú llamas a todos tus amigos y prenden todos los aires centrales y todas las cosas, tú consumes energía, entonces ese día tú te pasas de esos 10 kilos y pagas potencia. Y ella hizo una inversión y las redes están diseñadas para garantizarte eso y que tú no tengas problemas de suministro y que tenga una confiabilidad y una seguridad de suministro, que no hayan variaciones, que la calidad del servicio sea el adecuado, que no se te queme ningún equipo. Todo eso se considera y se remunera y es correcto que se pague en cuanto a la tarifa, en el precio, la tarifa y el precio, y la estratificación son cada usuario en función de su estructura de consumo, se le pone unos precios. Entonces, aquí se hizo un arroz con mango con eso. Entonces, cuando tú le vendes a la distribuidora esa inyección de energía, tú no estás teniendo potencia, tú no estás pagando potencia como hizo la distribuidora con el generador. Tú no estás teniendo las pérdidas de transmisión que también se pagaron en el peaje de transmisión. Tú no estás teniendo, que se incluyó que se contempló en tu tarifa, la que te facturaron. Tú no estás teniendo las pérdidas asociadas al esquema de distribución, ni el valor agregado de distribución que tiene que el costo para él garantizarte que hasta que te llegue tu factura, sea online o sea física, y el medidor y el que chequee. Entonces, son un sinnúmero de factores que no están contemplados. La SOFER quisiera que se incentive más porque ellos lo que hacen es que instalan y venden paneles. Pero también tiene que tenerse en cuenta la sostenibilidad de la industria, porque cuando a ti se te va la luz, tú no echas la culpa a SOFER, tú le echas la culpa a la distribuidora. Entonces, ese es un error que está en la tarificación y en el reglamento de medición neta que tiene que corregirse. Y yo creo que una de las maneras que se puede corregir es mediante esa solución, como en otros países, que sea mediante la facturación neta. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son tus costos? Y una tasa de rentabilidad, que de hecho la tasa de rentabilidad de la distribuidora la aprueba la superintendencia cuando establece la tarifa. El problema es que en nuestro caso las distribuidoras dan un mal servicio y eso incentiva a la gente que las haga. Y la ley eso lo faculta. Ahora, esa distorsión que existe en la medición neta
puede ser corregida, debe ser corregida para que se pueda mantener la sostenibilidad de la industria, porque si no va a fracasar totalmente. Y eso no es lo que se quiere. Entonces hay que buscar un punto medio de equilibrio, donde se beneficie el usuario, donde las distribuidoras tengan rentabilidad, hasta esos mismos señores que instalan paneles puedan sobrevivir y mantenerse dando su servicio, pero no a costa de la supervivencia de la industria, porque si colapsa entonces nos vamos todos por la cañería. Eso quería decir. Voy a hacer un artículo con más detalles sobre eso, pero quería decir eso porque está hoy en la prensa y ellos están haciendo una campaña con relación a eso y es bueno contextualizar ese tipo de cosas. No es que no se instalen, pero que la remuneración sea la adecuada en función del cambio que ha habido en términos de los costos y en términos de que tú estás recibiendo unos pagos que no son de tu estructura de costos. Una pausa, estamos en Economía y Mercado, venimos en breve con más para el cierre del programa.